Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestros breviarios de matemáticas en el tema de manejo de operaciones con incógnitas. La operación que hoy nos ocupa es el producto. Esta operación es la más sencilla o se considera la más sencilla. Sin embargo, veremos que por esa circunstancia de subestimarla, a veces se cometen grandes errores en ella. Veamos los casos más sencillos. 5W por 5Z. A diferencia de lo que habíamos dicho para la suma o la resta, en la multiplicación no voy a requerir, en principio, que las incógnitas sean idénticas. Aquí tengo W, aquí tengo Z, y puedo realizar la operación sin ningún problema. Coeficiente numérico con coeficiente numérico y la multiplicación simplemente expresada de las incógnitas. 5 por 5, 25, W por Z, WZ. Veamos otro ejemplo. 3Y por 5X. Nuevamente, no tienen la misma incógnita, pero en la multiplicación en principio no se requiere. 3 por 5, 15. Y ya que las incógnitas son distintas, simplemente se pone y queda expresada su multiplicación. Un tema que se requiere para esto son nuestras leyes de los exponentes. Te voy a recordar las básicas que vamos a requerir. A en la m por a la n es am más n. A a la 0 es igual a 1 si a es distinto de 0. A es igual que a la 1. No lo olvides. Cuando no veas exponente, el exponente si está es 1, simplemente se omite. A la m entre a la n es igual que a n menos n o 1 entre a n menos m. Quiere decir que cuando tengo la división de dos términos que tienen la misma base y distinto exponente, el exponente del término que está en el denominador sube restando, o el exponente del término que está en el numerador baja restando. Y finalmente, a por b a la m es igual a e a la m por b a la m. Ten en cuenta estas reglas de cómo se opera, porque serán completamente esenciales generalmente para realizar y simplificar el producto. Veamos el siguiente ejemplo. 5x cuadrada por menos 3x. Lo que habíamos dicho al principio era igual. Aquí vemos que este término y este término en realidad son distintos, pero no importa, puedo realizar la multiplicación. 5 por menos 3, menos por más menos, 3 por 5, 15, y aquí es donde viene que vamos a requerir las leyes de los exponentes mencionadas anteriormente. Tengo la misma base, aquí no se ve la potencia, pero sabemos que es 1, entonces dejo el mismo símbolo de base y sumo los exponentes. 2 más 1, 3.
1 medio de y por 7 quintos de raíz de y, de raíz cuadrada de y. Recuerda que la multiplicación de fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. 1 por 7, 7, 2 por 5, 10. No hay nada que simplificar. Ahora vamos a hacer esta multiplicación. Te recuerdo una regla que no te puse. La raíz enésima de a es igual que a la 1 sobre m. ¿Ok? Recuerda que cuando esto no tiene símbolo es raíz cuadrada. O sea, es como si hubiera un 2. Luego, esto va a ser y por y a la 1 medio. Te lo pongo aquí abajo para ser más claro. Raíz de cuadrada de y es como si fuera y a la 1 medio. Y ahora sí, aquí sé que esta y tiene un 1, y entonces esto va a ser igual a 7 décimos por y a la 1 más 1 medio. Y 1 más 1 medio, sé que inmediatamente gritaste 3 medios. Si no gritaste eso, lo voy a hacer aquí, porque suele pasar que uno todavía está dormido a estas horas de la mañana. Acuérdate que para volver fracción un entero, lo dividimos entre 1, entonces tengo 1 entre 1 más 1 medio, mínimo común múltiplo 2, 2 entre 1 a 2, y ese resultado lo multiplico por el numerador, 2 por 1 a 2, más 2 entre 2 a 1, y ese resultado lo multiplico por su numerador, 1 por 1, 1, 3 medios. Luego, el resultado es 7 décimos de y a la 3 medios. Por favor, en casa realiza las siguientes operaciones. Esas te las dejo de tarea. Yo sé que te van a salir muy fácilmente. En caso de que las incógnitas se encuentren en forma fraccionaria, ya habíamos visto que no cambiaba la regla del producto de fracciones que conocíamos. Veamos lo siguiente. Raíz de 2 por y sobre x por 1 entre 2 por x sobre a al cuadrado entre y al cuadrado. La regla no cambiaba. Números con números, dado que raíz de 2 por 1 medio lo convierto a fracción, raíz de 2 por 1 es raíz de 2, 1 por 2, 2, y por x cuadrada w, y x cuadrada w, x por y cuadrada, xy cuadrada. Entonces, fíjate, fue numerador por numerador, denominador por denominador. ¿Ok?
No te vayas a confundir, eso no cambia, siempre va a ser así. Lo que ahora sí podemos hacer, y nos damos cuenta, es que tengo x aquí y x aquí abajo, y entonces puedo simplificar la expresión. Esto me va a quedar raíz de 2 entre 2. Lo usual es que yo quiera que el exponente me quede positivo. Acuérdate que cuando tenías la misma base, podías subir restando el exponente de abajo o bajar restando el exponente del término de arriba. Aquí este tiene un 1 y este tiene un 1. ¿Qué nos va a convenir? Bueno, en este caso, dado que 2 es mayor que 1, me conviene subir restando el 1, pues eso va a hacer que el exponente me quede positivo. Y como he mencionado, generalmente me gusta que los exponentes queden positivos. Es una convención, no una regla forzosa. Si lo dejas en negativo, el resultado también estaría correcto, si queda en la posición adecuada. Entonces, esto lo voy a poner como x a la 2 menos 1 por w y abajo y a la 2 menos 1. Esto es igual a raíz de 2 sobre 2. 2 menos 1, 1, no se pone. Y 2 menos 1, 1, y queda así. Estoy seguro que si te pongo lo siguiente, notarás que también es correcto. Este caso se habría dado si en lugar de subir restando el 1, hubiera bajado restando el 2. 1 menos 2 me hubiera quedado menos 1, y si este 2 lo hubiera subido restando, 1 menos 2 me hubiera quedado menos 1. Por favor, te encargo que tú te asegures de que esta forma también te queda muy clara de cómo salió. Ahora, entonces, hasta aquí matemáticamente habíamos dicho que cuando multiplicamos dos expresiones, no exijo que las incógnitas sean iguales. Y eso está genial. Sin embargo, aquí es donde hay que tener cuidado. Porque la matemática rara vez en la vida nos sirve por sí sola. En general, siempre la aplicamos a algún área del conocimiento. Sea la biología, la física, la química, geografía, demografía, epidemiología, como ahorita que está, finanzas, como está lo de la caída de la bolsa, epidemiología, como ahorita que está lo de los virus. Bueno, cuando uno aplica a un área del conocimiento lo que estamos viendo ahorita, veremos que sí dista un poco. Pensemos esta expresión, que es la más popular en física. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si no mal recuerdo, segunda ley de Newton. ¿Cuáles son las tres leyes de Newton? Ley de la inercia. Todo cuerpo permanecerá a reposo o en movimiento hasta que otra fuerza altere eso. Según yo, la segunda ley es la fuerza es proporcional a la masa por su aceleración. Y la tercera es la ley de acción-reacción. Todo cuerpo experimenta una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario, según la ejerce. Algo así. El punto es que tengo esto, ¿va?
Vamos a hacer una aclaración. Aquí M significa masa. Aquí A significa aceleración. Entonces, imagínate que te digo, oye, ¿cuál va a ser la fuerza de un objeto cuya masa son 5 kilogramos y cuya aceleración son 2 metros sobre segundo al cuadrado? ¿Cuál será la fuerza de otro objeto? Tú agarras y dices, bueno, pues tengo mi expresión, simplemente voy a cambiar masa por el valor que me diste y la aceleración por el valor que me diste. ¿Cómo le decimos eso en matemáticas? Sustitución. Pues lo hacemos. Fuerza va a ser igual a los 5 kilogramos por 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjate que aquí es donde es importante que veas las cosas matemáticamente. Imagínate que no supieras nada de física y yo nada más te pongo estos símbolos. Pues tú dirías lo que te he enseñado en matemáticas. Este símbolo y este símbolo y este símbolo, todos son distintos, entonces simplemente opero los términos, los coeficientes numéricos y dejo expresado el producto de las incógnitas. 2 por 5, 10, y lo otro queda exactamente igual, sin ningún problema. Te recuerdo que en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad para la masa son los kilogramos y las unidades para la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. A esto, en física, se le llama newtons. Son 10 newtons. Pero como te decía, matemáticamente aquí es exactamente igual a lo que vimos antes. No hay ninguna diferencia. Tendrías bien tu ejercicio, tendrías tu liezote y te irías feliz de la vida. Voy a borrar el resultado. Quiero hacer una pequeña aclaración, siempre importante. Aquí está M, significa metro. Acostúmbrate a que en las áreas de conocimiento el mismo símbolo en distinto contexto puede significar distintas cosas. ¿Ok? Los metros son la unidad de medida de longitud, son una unidad de medida de longitud. Y en el sistema internacional, la longitud justamente se da en metros. Ahora, veamos la siguiente fórmula. Densidad es igual a masa entre volumen. Te recuerdo que la densidad es una magnitud intensiva. ¿Qué quiere decir? Que no depende de la cantidad de sustancia, o sea, de su cantidad de materia. La densidad que tenga un pedacito de madera, la densidad de esa madera va a ser la misma que la que teóricamente tenga un tronco de esa misma madera. La densidad de un cachito de aluminio sería la misma que la densidad de un bloque del tamaño del cuarto, de este cuarto, de aluminio. Eso significa que una magnitud es intensiva, que no depende de la cantidad de sustancia que la conforma. Entonces, la densidad es una magnitud intensiva y por eso es usual que cuando tú quieres encontrar la masa que tiene cierto volumen de un cuerpo, lo que te dan es la densidad, puesto que esta no varía. Entonces, imaginemos lo siguiente. Yo quiero obtener la masa. De un cubo de aluminio. Entonces, quiero la masa de un cubo de aluminio, dado que cada arista del aluminio
es de 1 metro por 1 metro por 1 metro. ¿Ok? ¿Cómo se muestra en el dibujo? Me van a decir que la densidad del aluminio es de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Y tú, de las proporciones, de las dimensiones que te di, tú sabes que el volumen de este cubo de aluminio va a ser 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro por 1 metro. Es decir, el volumen del cubo de aluminio del cual quiero su masa es de 1 metro cúbico. Voy a poner aquí los datos que teníamos. La densidad del aluminio es de 2.7 gramos por el centímetro cúbico y su volumen vimos que era de 1 metro cúbico. Como lo que tú quieres es la masa y el volumen está dividiendo, por estar dividiendo decimos que pasa al otro lado multiplicando. Entonces te queda que la masa es la densidad por el volumen. Masa es igual a densidad por volumen. Imaginemos algo que he visto muy comúnmente. Queremos proceder de la misma manera que hicimos hace rato. Dices, bueno, pues tengo lo que vale la densidad y tengo lo que vale el volumen. Simplemente sustituyo, multiplico y terminé. Entonces, el estudiante promedio, la primera vez que se enfrenta a este problema, me hace esto. ¿Cuál es el problema? Si lo viera solo matemáticamente, como había dicho antes, pues no habría ningún problema, porque yo te había dicho que cuando multiplicas, pues ahí no importa que los símbolos que tengas sean distintos. Sin embargo, yo te había dicho también que cuando lo aplicas a algún área del conocimiento, la cosa cambia. ¿En qué cambia? No lo olvides. Cuando tienes símbolos, que yo en matemáticas los llamo incógnitas, variables, constantes, estos símbolos que hacen referencia ya en el contexto del área del conocimiento a alguna unidad de medida u otra circunstancia, tú no puedes operar dos símbolos distintos, pero que hacen referencia a la misma unidad. Aquí metros hace referencia a la unidad de medida de longitud. Y centímetros también hace referencia a la misma unidad de medida que es longitud. Luego, tú no puedes agarrar y operarlos de esta manera. Esto que yo puse, si tú hicieras esta operación, es completamente incorrecto. Previo a que hagas la operación, o me pones cómo se expresa esto con este símbolo, o sea, en metros, o me pones cómo se expresa este símbolo en términos de este otro, o sea, en centímetros. Eso en física y en matemáticas les llaman conversiones de unidades. Sobre todo en física y en química es común que los temas de conversiones de unidades abarquen parte del curso. Yo aquí lo que te quiero mostrar es que si lo piensas matemáticamente, sale y más fácil.
bueno, no más fácil, es lo mismo, pero no quiero que tú veas, más bien, ese es mi objetivo, y se los dejé muy claro durante el curso, no quiero que estés viendo siempre cosas que tú dices, ah, no, es que esto es distinto. No, no es distinto. Simplemente hay que entender las condiciones que exige el problema y con respecto a eso, realiza las operaciones y conversiones adecuadas. Entonces, voy a borrar esto porque esto sería un error. Entonces, previo a operar esto de manera directa, hay que hacer el cambio. Cuando las unidades hacen referencia a la misma unidad de medida, siempre existe alguna relación de equivalencia. En este caso, tú deberías de saber que un metro equivale a 100 centímetros. Esta es su relación de equivalencia entre ellas. Y puesto que están elevadas al cubo, aquí ya todo lo que viene es matemáticas. No intentes memorizar. Apréndete lo básico y date cuenta que ya es matemática. Si esto está elevado al cubo, para que esto quede elevado al cubo y esto quede elevado al cubo, pues tengo que elevar todo al cubo. Acuérdate que en una igualdad, si aplico una operación de un lado, también se la tengo que aplicar al otro para no alterarla. Eso quiere decir que voy a elevar al cubo el lado izquierdo y también tengo que elevar al cubo el lado derecho. Y aplicando leyes de los exponentes, este cubo se distribuye entre cada uno de los elementos que se están multiplicando. O sea, esto es 1 al cubo por m al cubo y esto es 100 al cubo por centímetros. Ay, perdón. Aquí puse al cuadrado, era al cubo. Ya corregí mi error. ¿Ok? Esto. Hago esta operación, 1 al cubo. Recuerda que la potencia cuando es entera, positiva, significa el número multiplicado tantas veces por sí mismo, como diga la potencia, 1 por 1 por 1 es 1. Y 100 al cubo es 100 por 100 por 100. Pero, dado que es un número con ceros, simplemente agrego 3 veces estos ceros. Por no dejar y por si las dudas, lo voy a escribir aquí abajo. Esto significa 100 por 100 por 100. Y entonces, ahora sí ya tienes la equivalencia. Un metro cúbico equivale a 1.000.000 de centímetros cúbicos. Para hacer la conversión, acuérdate que en este caso queremos, o yo quiero, cambiar centímetros cúbicos a que me queden metros cúbicos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Puesto que esos centímetros cúbicos están en el denominador, para que se elimine este símbolo, tengo que ponerlo en el numerador. Luego, si esto está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Entonces, 1 es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos entre metros cúbicos.
Puesto que esto es un 1 y el 1 es el neutro en la multiplicación, la densidad del aluminio va a ser igual. Por cierto, voy a utilizar la notación científica. Esto es 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos entre metros cúbicos. Entonces esto va a ser 2.7 gramos sobre centímetro cúbico por mi1, pero mi1 puesto en la forma que me ayuda a hacer el cambio de unidades. 10 a la 6 centímetros cúbicos sobre metros cúbicos. Ahora sí, tengo esta unidad que hace referencia a una unidad de longitud y esta otra que hace referencia a una unidad de longitud y son idénticas. Entonces ahora sí puedo hacer la multiplicación sin ningún problema. Esto me va a quedar números con números, 2.7 por 10 a la 6. Lo voy a dejar expresado para que no se salgan todos los ceros. Y el otro me queda numerador por numerador, gramo por centímetro cúbico entre centímetro cúbico por metro cúbico. Y centímetro cúbico entre centímetro cúbico, lo que generalmente dicen en física o química, se eliminan. Yo matemáticamente te diría 5 entre 5, 1, 6 entre 6, 1, x entre x, 1, centímetro cúbico entre centímetro cúbico, 1. Sea como sea, la idea o el resultado no cambia y el punto es que finalmente obtiene lo que quiere. 2.7 por 10 a la 6 gramos entre metros cúbicos. Voy a borrar esto de acá, voy a borrar esto de acá. Aquí voy a poner la equivalencia que nos salió. 2.7 por 10 a la 6 gramos entre metros cúbicos. Y ahora sí, ya puedo resolver mi problema. ¿Cuánta masa hay en un cubo donde la longitud de cada lado, el largo, el ancho y el alto, todos son de 1 metro? Bueno, pues ahora sí, simplemente sustituyo. La densidad es 2.7 por 10 a la 6 gramos por metro cúbico. El volumen era 1 metro cúbico y sigo haciendo hincapié en lo mismo. Cuando estoy hablando de incógnitas que representan unidades o símbolos que ya tienen un sentido, un significado en cierta área del conocimiento, generalmente para que yo los opere, si hacen referencia a la misma unidad o al mismo significado, deben ser exactamente semejantes. Aquí tengo metros, ahora sí esta operación es válida. 1 por 2.7 por 10 a la 6 gramos por metros cúbicos, numerador por numerador, metros cúbicos por 1, metros cúbicos, y esto va a ser igual, este con este se eliminan y me queda 2.7 por 10 a la 6 gramos. Bueno, este último tema, ya les dije que se suele ver como si fuera una cosa independiente que se le llama conversión de unidades.
Yo con esto he pretendido que te dieras cuenta que, visto un poco matemáticamente solamente, o queriéndolo ver todo solo matemáticamente, es aplicarle ciertas condiciones a la operación producto que ya conocías. Muchas gracias por tu atención y espero nos podamos seguir viendo pronto.